En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, seguimos con el libro de Fray Ambrosio de Lombés, Práctica de la Paz Interior, libro del año 1962, el original francés. Vemos ahora el capítulo 3, que se titula así, da este consejo como título: no turbarse por la falta de gusto u otras vicisitudes. Y dice así, el autor es realmente muy sencillo, es más que nada para recordar y para exhortarnos a cumplir. Dice así: así por poco que sea el gusto que sintáis por los santos ejercicios de piedad, perseverad en ellos con constancia, para manteneros en la paz mediante una conducta siempre igual. Interesante como la regularidad, la disciplina trae paz al alma, ¿no? Y una conducta siempre igual, a pesar de las vicisitudes de la vida, logra que esas vicisitudes de la vida no nos quiten la paz, y además la misma regularidad es fuente de paz. Si vuestra plegaria se vuelve una práctica insípida y aún un tormento, sufrirlo sin impaciencia y añadid al sacrificio de los labios el de la privación de los gustos sensibles. Bien, entonces, si es una cruz el continuar con nuestro ejercicio de piedad, aprovechar, ¿no? Porque la cruz ofrecida trae paz. Desterrad cuidadosamente de vuestro espíritu el error común que consiste en creer que ya no es grato a Dios el sacrificio de alabanza cuando tenemos oprimido el corazón. Muchas veces la pérdida de paz se debe a que uno piensa que por no encontrar gusto está rezando mal, está alabando mal, Dios no está contento con nosotros y entonces uno pierde la paz. Desterrad cuidadosamente este error. Muy por el contrario, el que quiere que Dios, quiere que se lo ofrezcamos cuando estamos afligidos por las tribulaciones. Y este es el medio para traer sobre nosotros la gracia, la luz y la alegría. ¿No? Entonces uno reza o uno hace los actos de piedad o también cualquier obra buena, lo hace para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, no para sentirse uno bien. Bueno, entonces uno tiene que saber que en la dificultad y en la cruz, la alabanza, el servicio a Dios nuestro Señor es muchísimo más grande, muchísimo más heroico, muchísimo más fuerte, de modo tal de que las tribulaciones en realidad ayudan a que recemos mejor. Si uno se mantiene fiel, es de esperar que normalmente la oración en la tribulación sea mucho mejor que la oración en los gozos. Llenaos de fuerza
por la persuasión de que cuanto más trabajosa es la oración, de ordinario más grata es a Dios y más útil para vos mismo si no os descuidáis. Comportaos de la misma manera en vuestras comuniones, o sea, no solamente en la oración, en la meditación, sino en todas las cosas, en las comuniones, en las prácticas de la mortificación, cuando la mortificación ya no le vea sentido, pero uno se da cuenta de que no le ve sentido por el estado de ánimo que uno tiene, no por una reflexión objetiva. Y entonces al estado de ánimo no hay que darle importancia, no hay que dejarse llevar por los estados de ánimo porque no juzgan objetivamente de las cosas, ¿no? Entonces seguir en las prácticas de mortificación, sí, es todo lo que dice San Ignacio, que en la desolación no hacer mudanza, en el servicio que prestáis al prójimo y en general en todo lo que tiene que ver con la piedad, todo nuestro deber de Estado, de acuerdo con esta máxima ya establecida, que cuanto más esfuerzos y violencias os cuesten vuestros ejercicios, más coronas os granjean y más atraen sobre vos las miradas favorables de Dios. La cruz. He ahí nuestro lote, nuestra suerte, si queréis marchar en pos de Jesucristo. Fundad vuestro edificio espiritual en la roca viva del Calvario y no en las sensibilidades, en los sentimientos. Y eso nosotros lo sabemos. Sabemos que la cruz es lo que fecunda, que la cruz es lo que mejor podemos ofrecer a Dios, como el mismo Cristo. Pero sin embargo, cuando la cruz llega, la rechazamos porque de alguna manera pensamos que esa no es nuestra cruz, cuando en realidad es la cruz que Dios nos está pidiendo. No contéis mucho con vuestra disposición presente, que pronto será otra. Cambiamos, somos muy cambiantes. Dice el autor de la Imitación de Cristo: mientras viváis estaréis, mal que os pese, sujeto a los cambios y a las alternativas, de suerte que tan pronto os veréis en la alegría como en la tristeza, ora tranquilo, ora turbado, ora devoto, pronto serio como ligero. Pero un hombre prudente y bien instruido en la ciencia espiritual se pone por encima de esas vicisitudes. Pon tu mirada en una estrella y el surco te saldrá derecho. O sea, uno tiene que tener la mirada por encima de estas vicisitudes del ánimo que son absolutamente cambiantes, porque nuestra naturaleza es así. Lewis dice: el hombre tiene una naturaleza ondulatoria, sin necesidad de ser... no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, no me acuerdo esta enfermedad, pero sin necesidad de ser bipolares, uno tiene sus ánimos, sus desánimos y así sucesivamente. Entonces no tenemos que prestar atención a estas vicisitudes, sino estar por encima de ellas. Y sin prestar atención a lo que pasa en él, ni de a qué lado, ni a de qué lado sopla el viento, no mira sino su objeto, que es progresar en la virtud. Entonces menos preocuparse por uno mismo y más preocuparse por Jesús. Sí, la pregunta no tiene que ser: uy, si esto me hace... ¿cómo estoy yo? Si esto me provoca un gusto o una desolación. Yo tengo que estar preocupado por Jesús. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Tengo que estar preocupado por Dios. Y entonces, más allá de lo que yo sienta, si yo sé que eso a Dios le agrada más, listo. Evidentemente que tengo que discernir, ver si no estoy haciendo algo mal, si no estoy preparando mal la meditación, si no estoy
poniendo mis inquietudes en cosas que no son Dios, me tengo que examinar. Pero listo, una vez examinado, va todo bien, no hacerle caso a las cosas que sentimos, ¿no? Sino poner nuestra atención en Dios, sabiendo que Dios está más feliz si le somos fieles en la dificultad. Por eso dice, no mirando más que a Dios en todas las cosas. Mantiene su conducta igual a pesar de todas esas alternativas. Y firme su virtud entre todas estas variaciones. Es interesante cómo describe Castellani todo el tema del fariseísmo y ver cómo el fariseo pone su mirada en sí mismo y no en Dios. Entonces, una monja farisea va a hacer adoración, está toda la adoración arrodillada y el objeto de su reflexión es tengo que estar arrodillada, tengo que estar arrodillada, tengo que estar arrodillada, si estoy mejor, estoy más arrodillada que las otras están menos arrodilladas. Está pensando en sí misma y no en Dios. Por eso Castellani dice la prioridad del objeto en nuestra oración tiene que ser Dios. Entonces no preocuparse tanto por lo que sufrimos, sino poner nuestras miradas en Dios. Evidentemente todo esto en el ámbito de la fe. Santa Teresa también experimentaba estas vicisitudes, hallándose unas veces con un valor que nada arredraba, otras con la timidez que se espantaba de la menor dificultad. Ora con un fervor que parecía no debía amargarse jamás. Ora con una languidez que parecía no podría nunca reanimarse. Y eso en todo, no solamente en la oración, sino en todo nuestro deber de estado. Sin embargo, esas variaciones, ¿no? Sobre todo en todo nuestro deber de estado, en todas nuestras prácticas de caridad. Claro que es muy fácil practicar la caridad cuando nos sentimos queridos y nos sentimos apreciados por la caridad que hacemos. Pero hay que continuar a hacerla cuando somos despreciados, olvidados, no tenidos en cuenta. Bien, sin embargo, esas variaciones sorprendentes que ella manifiesta, no solamente haberlas experimentado en sí misma, sino también haberlas, ¿sí? Ahí está mal, haberlas observado en muchas otras almas santas, solo servían para hacerle conocer mejor la debilidad de nuestra naturaleza, sin abatirla, y la fuerza de la gracia sin enorgullecerla. Entonces todos esos cambios de ánimos que tenemos, si los sabemos aprovechar con nuestra razón, nos tienen que hacer ver lo débil que somos, sin desanimarnos, y la fuerza de la gracia, sin enorgullecernos. Cuanto más frecuentes eran estas alternativas, más presentes se hacían estas dos realidades que se contrapesaban, por así decirlo, la una con la otra, manteniendo el justo medio entre el temor excesivo y la confianza grande. Bien, y acá muy sencillo, ¿no? Entonces, es muy interesante el reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo el dejarnos arrastrar por nuestros sentimientos nos hace perder la paz, que es necesaria para poseerse y donarse. En cambio, el dejarse llevar por el buen discernimiento y no por los sentimientos, eso es lo que da la paz, la estabilidad y nos permite donarnos a Dios. Bien, y para complementar un poco, vemos la Secunda 123, que habla sobre la fortaleza, y vamos a ver dos artículos. El artículo 3, sobre qué trabaja la fortaleza. Si la fortaleza trabaja sobre los temores y sobre las audacias
temores y audacias, ¿sí? Tengo un problema de timidez. Entonces, me da miedo hablar en público. Tengo que vencerlo con la fortaleza. Ahora, ¿cómo lo venzo? Y de alguna manera, con una cierta audacia, enfrentando. Pero tampoco me tengo que pasar, porque puedo ser mal extrovertido para vencer mi timidez. Entonces, en toda virtud siempre hay un justo medio. Tengo que vencer, pero en la medida justa y no pasarme para el otro lado. Te tengo miedo a esa persona, pero me venzo y sigo caminando y paso por al lado de ella. Pero entonces soy audaz, pero lo tengo que regular. No es que voy a agarrar un palo y se lo voy a partir en la cabeza, porque capaz que es un tipo re bueno. Entonces, hay que vencer el temor con audacia, pero esa audacia tiene que tener sus límites, de modo tal de que la fortaleza trabaja sobre los temores y sobre la audacia. Así dice, entonces, vencer todas las dificultades de la vida espiritual, no darnos por vencidos, seguir luchando, ¿no? Pero tener al mismo tiempo una especie de santo temor. Sí, por ejemplo, si estoy desolado, es verdad que tengo que vencer las desolaciones, pero tampoco tengo que decir las desolaciones, no pasa nada con las desolaciones, no pasa nada con las desolaciones, porque tal vez me descuido. Entonces esa audacia tiene que ser medida y tengo que de alguna manera rezar, confiarme en Dios, pedirle ayuda, ¿sí? No es cuestión de decir no pasa nada, ¿no? Porque uno tiene que ser consciente de la propia debilidad. Entonces hay que tener cierta audacia, pero también ser conscientes, ¿no? Y entonces esa audacia no tiene que ser una temeridad, tiene que estar regulada, ¿no? Bien, entonces explica Santo Tomás, a la virtud de la fortaleza corresponde eliminar el obstáculo que retrae a la voluntad de seguir la razón. Ese texto está fabuloso. A la virtud de la fortaleza corresponde eliminar el obstáculo, ¿sí?, que retrae la voluntad de seguir la razón. Vos con la razón sabés que tenés que perseverar en la oración, pero hay un obstáculo que retrae la voluntad en esa decisión. Y entonces la virtud de la fortaleza elimina ese obstáculo en cuanto es opuesto a la voluntad que sigue la recta razón. Por tanto, se ocupa sobre todo del temor a las cosas difíciles. El temor a las cosas difíciles son el obstáculo a la voluntad para seguir la razón. Por tanto, se ocupa sobre todo del temor a las cosas difíciles que pueden retraer a la voluntad de seguir la razón. Por otra parte, es necesario no solo soportar con firmeza la embestida de estas dificultades reprimiendo el temor, sino también atacar moderadamente. Por ejemplo, cuando sea necesario eliminar esas dificultades para tener seguridad en el futuro. Y esto parece propio de la audacia, el atacar moderadamente. Por tanto, la fortaleza tiene por objeto los temores y audacias en cuanto reprime los primeros y modera los segundos. Reprime el temor y modera la audacia. Reprime el temor, ¿sí? No quiero seguir con esta desolación, no quiero seguir con esta desolación, no quiero seguir con esta desolación. Le tengo miedo o tristeza incluso a esta desolación, y entonces ¿qué hago? No rezo más.
¿no? Sigo rezando, pero con moderación esa fuerza. ¿Por qué? Porque me confío en Dios y me pongo en sus manos. No es que me creo que puedo solo superar absolutamente todas las cosas. Y lo mismo se diga en todas las actividades de piedad y buenas que hacemos. El artículo 6. Bien, tiene que reprimir el temor y moderar la audacia. ¿Cuál de las dos es la principal de la fortaleza? Bien. Como se ha enseñado en el artículo 3 que hemos visto nosotros, la fortaleza tiene por objeto reprimir los temores más que moderar las audacias, ya que lo primero es más difícil que lo segundo. Es mucho más difícil reprimir el temor que moderar las audacias. ¿Por qué? Ya que lo primero es más difícil que lo segundo, pues el mismo peligro, objeto de la audacia y del temor, nos lleva por sí mismo a moderar la audacia, pero también a aumentar el temor. Entonces tengo delante un tipo de 2,5 metros, tengo temor, quiero salir corriendo, o tengo audacia y quiero enfrentarlo. Bueno, pero los 2,5 metros del tipo me ayudan a que me tientan mucho más a salir corriendo que a enfrentarlo. Entonces el mismo peligro me ayuda a moderar la audacia, de modo tal de que la audacia es fácil de moderar, porque necesito la virtud de la fortaleza, pero el mismo peligro me ayuda a moderarla. En cambio el temor, no, necesito la virtud de la fortaleza y el temor me hace que yo tenga más miedo. Si el peligro me hace que yo tenga más miedo. Entonces es mucho más difícil vencer los temores que moderar la audacia cuando uno está delante de un peligro. Ahora bien, el atacar corresponde a la fortaleza en cuanto modera la audacia. En cambio, el resistir es consecuencia de la represión del temor. Por tanto, más que el atacar, el acto principal de la fortaleza es el resistir. Es decir, permanecer inconmovible ante los peligros, resistir ante las dificultades, perseverar, no cambiar el propósito. Y en la respuesta a la primera objeción muestra, ¿sí?, por qué el resistir es mucho más difícil que el atacar. Y por consiguiente necesita más virtud. Y por consiguiente es más propio de la virtud de la fortaleza el resistir que el atacar. Resistir es más difícil que atacar por 3 razones. Primera, porque la resistencia se hace al parecer ante uno más fuerte que nos ataca. En cambio, si atacamos es porque somos más fuertes nosotros, al menos en el momento de ese ataque. Pero es más difícil luchar contra uno más fuerte que contra uno más débil. Segunda, porque el que resiste ya siente inminente el peligro, está ahí, lo está viviendo, mientras que el que ataca el peligro lo ve como algo futuro, ahora no hay peligro. Y tercero, porque la resistencia implica un tiempo prolongado, pero el ataque puede surgir de un movimiento repentino. Pero es más difícil permanecer inmóvil mucho tiempo que dejarse llevar a una acción ardua por un movimiento súbito. De ahí que diga el filósofo que algunos se lanzan rápidamente a los peligros, pero cuando están en ellos se retiran. Lo contrario de lo que hacen los fuertes. Y si tenemos que poner un ejemplo de la vida espiritual, es muchísimo, recontra, súper, muchísimo más fácil hacer lindos propósitos y grandes resoluciones en los momentos de los ejercicios, que son cortitos, es una acción súbita, estamos con fervor, ¿no? Y entonces nos resulta más fácil que después perseverar fuera de los ejercicios por muchísimos meses y años.
en el medio de todas las desolaciones que vienen después. Entonces se necesita mucho más fortaleza para perseverar en los propósitos de los ejercicios que para hacerlos durante los ejercicios. Por eso la perseverancia en las dificultades. Estar alegres en las dificultades, como los apóstoles que salieron felices de haber sido encontrados dignos de poder sufrir por Cristo. Le pedimos a la Santísima Virgen esa gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.